ahí mirando videos de algo de algunos de ustedes mientras están ahí sentados mirando la pantalla. Algunos están con sus familias, otros están haciendo quehaceres, pero no importa, no importa. Mantenga la pantalla encendida, que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que me da mucho gusto saber que ustedes, a pesar de que nosotros siempre tenemos un día bastante apretado, sacan de su tiempo para conectarse con nosotros aquí en este estudio de la palabra de Dios. Y para mí siempre es un gusto, un placer y un honor poder compartir con ustedes este momento. Vamos en este momento a tratar de terminar la historia que estoy contando desde el día de ayer, o más bien que empecé el domingo y la continuamos ayer. Quedé en la parte donde ya prácticamente me quedaban 3 días para salir de la cárcel, donde había estado estudiando con unos americanos, un hindú, que estaban ahí dentro de la cárcel en inglés. Yo creo que ahí entendí que Dios nos da el don de lengua, ¿saben? Porque yo nunca había hablado tan bien inglés como lo hablé en la cárcel. Así que fue una sorpresa muy grande para mí ver que Dios cuando quiere hacer algo, no hay límite humano que lo pueda detener. Y esa es una de las tantas experiencias lindas que yo tengo en la cárcel. Saben, yo podría quedarme contándoles experiencias vividas ahí dentro de la cárcel. Lo que me da más tristeza es no poder tener a ninguno de mis compañeros que estuvieron conmigo en la cárcel para que ellos compartieran con ustedes también. Porque hay personas que de pronto pueden pensar que uno está inventando las historias. No, ¿saben? La Biblia dice que uno habla de lo que uno conoce. Y realmente cuando uno ha tenido la oportunidad de experimentar estas cosas tan fuertes y ver la mano de Dios contigo en todo momento y circunstancia, que no te abandona para nada. Son cosas que realmente hay que contarlas, aunque yo prefiero a muchas veces como no hablar mucho de mí en las historias, pero ya que me lo han pedido, pues les voy a terminar la historia. El día lunes yo llegué a la corte, tenía corte ese día más o menos como a las 10 de la mañana, me sacaron a un pasillo, luego me metieron en una sala, yo no pude ir a la corte, a la sala de la corte. A mí me entrevistaron, o más bien me llevaron a la corte a través de una cámara desde la cárcel y, y tenía que esperar mi turno para poder ser juzgado. Antes que este servidor pasara para ser juzgado, pasaron dos más. Uno de ellos era Gustavo, quien estaba en mi grupo de oración, quien fue el segundo en pasar allí a ser juzgado. Pero resulta que mientras yo estaba observándolos a ellos ser juzgados, la fiscal de migración que estaba teniendo el argumento para sacarnos de aquí, me di cuenta que te investigan tu vida al derecho y al revés. Saben, yo les voy a decir una cosa. Ustedes quieren saber cómo se siente o cómo más bien se va a sentir el juicio final. Quédense sin papeles en Estados Unidos y dejen que los entren a una corte. Ahí les van a sacar a ustedes absolutamente todo. Lo que ustedes creen que saben de ustedes y lo que ustedes creen que no se sabe de ustedes, todo lo sacan allí. Y lo increíble fue que cuando pasó Gustavo, quien era de mi grupo de oración y estábamos orando por su caso, porque él realmente, si yo no tenía chances de quedarme, Gustavo yo creo que era uno de los casos imposibles de que alguien se pudiera quedar aquí en este país. Y resulta que mientras Gustavo pasó, la fiscal de migración le sacó todo, todo es todo. Le sacó que si tenía una multa por ahí por estar manejando sin papeles y le sacó absolutamente todo. Cuando le sacó todo, yo simplemente miré hacia arriba, hacia el techo y dije, Señor, si tú no estás con nosotros, esto va a ser una masacre. Aquí nos van a sacar a todos de aquí. Nos van a mandar directo a nuestros países. El único que puede hacer algo por nosotros eres tú. Señor, si vas a hacer algo, hazlo. Pues hermanos, a Gustavo le colocaron una fianza de $10,000, pero pudo salir libre y quedarse aquí en este país. Eso era algo que ni siquiera él se esperaba, ni siquiera él se lo imaginaba. Ahora, después de él, me tocó el turno a mí. Cuando yo me siento, me hace parar el juez, me paré, saben, yo me veía en una pantalla, en un televisor, estaba barbado porque
las máquinas de afeitar allá en la cárcel las usaban muchas personas y por ahí hubo un árabe con el que yo hablaba de vez en cuando que tenía un hongo en la cabeza porque le habían usado toda la máquina y nadie se sabía quién se lo había pegado. Entonces a mí me dio miedo y yo nunca más volví a usar la máquina allá dentro en la cárcel. Así que estaba peludo y estaba barbado y me paré frente a la cámara y cuando me miré me sentí un criminal. Tenía una vestimenta naranja de arriba hacia abajo, completamente naranja. Yo por eso, si algún día usted quiere tener un detalle conmigo y regalarme una camisa, por favor, ni se le ocurra regalarme una camisa naranja porque se lo digo con el cariño del Señor, se la regreso. No quiero volver a ver ese color en toda mi vida. Y resulta que me paré allí frente a la cámara y me vi como un criminal. Me hicieron jurar que iba a decir la verdad y solamente la verdad. Juré y cuando me dicen puede sentarse, me senté, pero automáticamente ocurrió algo extraordinario. Quien hoy es mi esposa estaba allí en la corte y ella podrá contarles mejor que yo porque lo vivió personalmente. Ella sí estaba en la sala de la corte. Ella era mi prometida en aquel entonces. Estaba sentada allí y hubo un silencio absoluto en la corte. Pasaron 5 minutos y nadie me decía absolutamente nada. Yo no sabía lo que estaba pasando. Yo estaba frente a una pantalla, no sabía qué sucedía. Y hubo un silencio totalmente ahí en la sala hasta que el juez dijo, bueno, ¿van a proceder o no van a proceder? Así que se levanta la fiscal de migración que tenía que acusarme y dijo unas palabras que a mí jamás en la vida se me van a olvidar. Ella miró a la audiencia y miró al juez y le dijo, señor juez, yo no tengo absolutamente nada que decir de este hombre. Yo no sé nada sobre su caso. Cuando ella dijo eso, yo me quedé sorprendido, porque yo no entendía ella por qué estaba diciendo esto. Yo no soy mejor que nadie, yo tengo cosas que me investigan mi vida, encontrarán muchas cosas. Hay mucha gente que tendrá cosas que decir de mí. Pero esta mujer no tuvo absolutamente nada que decir. Y mi abogada solamente dio una sonrisa y le dijo, usted no tiene nada que decir de él, no se preocupe, mire, yo aquí tengo el expediente de él. Y le pasó todas las pruebas de lo que yo hacía aquí, las cartas de las personas que habían enviado diciendo que me conocían, hablando sobre mí, y se lo pasó absolutamente todo. Y el juez le dice, usted tiene que preguntar o va a dejar pasar. Y cuando ella empezó a hacer preguntas para mí, lo increíble fue que las preguntas que ella me hacía, en lugar de darle motivos al juez para decirle, sáquelo de aquí, le estaban dando motivos al juez para que dijera, este se tiene que quedar aquí. Yo nunca en mi vida me había sentido tan miserable. Esa palabra miserable la usamos mucho los colombianos, no la tomen a mal, para expresar que nunca en la vida me había sentido tan indigno. Indigno de verme juzgado, pero nunca en la vida me sentí tan bendecido de que alguien que me estaba acusando no pudiese decir absolutamente nada de mí porque no sabía nada de mí. Y eso para mí me llenó de mucho gozo. Saben, yo hoy pienso en el juicio que vamos a tener que enfrentar todos algún día cuando Cristo regrese. Y ese juicio que yo tuve aquí en esta tierra me dio una esperanza más grande de que así mismo va a suceder cuando Él regrese. Salí de la cárcel. Lo único malo fue la fianza. Me tocó pagar una fianza de $7,500. Prácticamente los ahorros que estaba haciendo para casarme, todo se fue allí. Salí de la cárcel, me casé con quien hoy es mi esposa. 2 meses después nos dimos cuenta que mi esposa estaba embarazada, así que fue una sorpresa total. Los primeros 5 meses de nuestro matrimonio estuvimos bien, teníamos lo que necesitábamos, no teníamos muchos inconvenientes. Yo pensé que cuando estaba en la cárcel, pensé que el día que saliera de la cárcel las cosas iban a mejorar, que todo iba a ser muy bueno. Y es aquí por eso que yo ahora predico sobre las pruebas y el propósito que Dios tiene con las pruebas, porque a mí y a mi esposa nos tocó pasarlas, nos tocó padecerlas. Hubo días en que nosotros nos levantábamos y abríamos la alacena de la cocina
y no teníamos absolutamente nada para comer. Nosotros nos casamos y como prácticamente todo el dinero que habíamos ahorrado para casarnos nos tocó pagarlo en la fianza y ahora teníamos la deuda de a otras personas que nos habían prestado dinero para pagar la fianza. Entonces nosotros ahora estábamos pagando dinero, yo tenía que conseguir un abogado porque mi caso no terminó cuando yo salí de la cárcel, apenas estaba empezando. Tenía que pagar un abogado para pagar 2 casos y el abogado me costaba $5,000 fuera de todos los procesos de papeleo y todo lo que hay que hacer. Así que ustedes se podrán imaginar. Nosotros nos casamos, los primeros meses pudimos sobrevivir con lo que teníamos, pero después de ahí yo no conseguía trabajo, nadie le quería dar trabajo a una persona que no tenía papeles, parecía que la prueba estaba muy grande, yo antes había conseguido trabajo muy fácil, ahora no podía conseguir trabajo, y menos porque ahora que tenía un proceso abierto, todas las miradas iban a estar sobre mí, cualquiera que me diera trabajo corría el riesgo de que le iban a investigar por darle trabajo a una persona ilegal, y ustedes no se pueden imaginar el gran sufrimiento o angustia que nosotros tuvimos que pasar. Yo tenía la cita para la segunda corte y como mi esposa es ciudadana americana, y menciono este dato porque yo lo dije, no me casé con ella en la cárcel precisamente para que nadie dijera nunca que yo me casé con ella por sus papeles. De hecho, cuando empezamos a hablar como novios, yo le dije, mira, yo no tengo papeles, si tú quieres hablar conmigo, yo quiero seguir hablando contigo. Si tú no quieres hablar conmigo, yo lo voy a entender. Así que no habíamos podido empezar el proceso porque era mucho dinero lo que necesitábamos, no lo teníamos a la mano, yo no podía trabajar, no tenía trabajo. A veces encontraba 2, 3 días de trabajo al mes. No fue fácil. Mi esposa embarazada, nosotros viviendo en una ciudad distante, nosotros no teníamos absolutamente nada en el apartamento. Nosotros empezamos literalmente desde abajo. Dormíamos en un colchón inflable, mi esposa con 8 meses de embarazo durmiendo en un colchón inflable. Yo no sé cuántos de ustedes habrán tenido que pasar alguna situación similar. De pronto muchos de ustedes han pasado situaciones similares. Fue una cosa terrible, fue una cosa difícil. Yo tenía la siguiente cita para el mes de diciembre, pero resulta que el gobierno aquí en Estados Unidos cayó en shutdown. Y cuando el gobierno cayó en shutdown, cerraron todos los procesos de migración, los cerraron y a mí me dieron la cita para 6 meses después. Eso fue para el año pasado. Así que yo empecé a mirar al cielo y yo le decía, Señor, Señor, yo ahora no pienso solo en mí, yo tengo una familia, tengo un hogar, Señor, necesito que tú me ayudes. ¿Por qué me estás aplazando ese proceso, Señor? Yo no puedo aplazar ese proceso. Empezamos a pagar un abogado, no sabemos cómo lo hemos pagado, lo terminamos de pagar ya absolutamente todo porque para la gloria de Dios todo ese proceso terminó. Todo el proceso terminó. Yo hoy día soy residente permanente aquí en este país. Tengo mis papeles en regla, tengo mi trabajo, estoy con mi familia, estamos bien, gracias a Dios, hemos podido pasar esa crisis, pero durante más de un año nosotros estuvimos pasando crisis tras crisis económica. Imagínese usted con una mujer embarazada que da luz y que aparentemente usted no tiene nada que darle. Pues déjeme decirle algo. Yo aprendí en ese año que lo que yo no tenía para darle a mi esposa, Dios nos lo estaba dando. Dios se lo estaba dando por mí. El día que nosotros salimos del hospital con mi hijo, nosotros llegamos a la casa y alguien compró una cama nueva y nos la regaló. Y un mes antes de que nosotros saliéramos del hospital con mi hijo, un mes antes de que mi esposa diera luz, otra persona nos dijo, miren, hace 2 meses los tengo ustedes en la cabeza y Dios me está diciendo que les regale un colchón y yo no sé por qué. Y nos compró un colchón nuevo y nos lo regaló. Otra persona llegó a la puerta de la casa, a quien mi esposa le hizo el cabello, porque mi esposa tiene una maestría en business, en contabilidad, en administración, y también hace cabello para mujeres. Y resulta que ella le hizo el cabello a una mujer y nosotros no sabíamos quién era miembro de la iglesia, pero no sabíamos, y su esposo hacía las mudanzas. Así que cuando ella estaba cortándose el cabello, vio que nosotros no teníamos ni dónde sentarnos en la casa
Y un día llegó su esposo y dijo, miren, yo tengo un mueble y tengo unas mesas allí que alguien se está mudando y no las quieren ustedes. Y llegó todo a la casa. Lo increíble era que todo lo que llegaba nos gustaba. Era de acuerdo como a lo que mi esposa quería decorar la casa. Y nosotros cuando las personas entraban a la casa, y este testimonio lo cuento para la honra de Dios, las personas nos decían, pero ustedes no parece que ustedes estuviesen pasando por una situación como esa. Y los sentábamos y empezamos a contarles la historia. Cómo llegó el microondas, cómo llegó la mesa, cómo llegó el sofá, cómo llegó el televisor, cómo llegó absolutamente todo a la casa, lo que necesitábamos. Cómo llegó la cuna del bebé, cómo llegó la cama de nosotros, cómo llegó el coche del niño a la casa. Y, todo, y muchas de esas cosas llegaban nuevas, empacadas a la casa. Nosotros todavía no podemos entender cómo Dios tuvo tanta misericordia de nosotros. Mi primer día ilegal en este país, y esta es la última parte que voy a contar de esta historia, porque yo planeo terminar esta historia el día de hoy. Mi primer día ilegal en este país fue el 25 de julio del 2016. Yo cumplo años el 23 de julio. Por eso nunca se me olvida el primer día que yo estuve ilegal aquí en este país, porque mi visa se expiraba el 24 de julio del 2016, un día después de mi cumpleaños. Así que hasta el 24 yo estaba legal aquí, pero el 25 fue mi primer día ilegal. Saben, yo entendí que Dios cuando tiene un plan, se encarga de hacerlo de tal manera que tú nunca tengas dudas de que fue Él quien dirigió todo. Y como si de pronto habrá algún incrédulo aquí, como Tomás, me puede hacer saber y yo le hago llegar las pruebas. A mí me dieron la residencia permanente en este país. Escuchen con atención. El 25 de julio del 2019. Exactamente 3 años después de que yo quedé ilegal aquí. Ni un día más, ni un día menos. De 25 de julio del 2016 al 25 de julio del 2019. Nunca yo podré decir que Dios no fue el que lo dirigió. ¿Saben por qué? Porque cuando mi abogado logró ganar el caso, mi abogado le dijo esto a mi esposa, nos dijo esto a mi esposa y a mí, y le dijo, mira, si Juan David no hubiese ido a la cárcel, nosotros hoy estaríamos peleando un proceso que se podría demorar de 4 a 5 años. Pero como Juan David fue a la cárcel, obtuvo su residencia permanente en 11 meses de proceso. Y eso es un milagro. Eso es un milagro. ¿Saben por qué? Porque ahorita, lastimosamente, con todo esto que está pasando aquí en el mundo, los procesos de migración quedaron congelados. Y Dios tenía un propósito con ese servidor. Me dio lo que yo necesitaba para poder estar con mi familia aquí y nos lo dio de tal manera que nosotros nunca, nunca pudiésemos decir o nos quedara alguna duda de que fue Él el que nos la dio. Querían conocer mi historia, ahí está mi historia. Un pedacito de mi historia. Quizá en algún otro momento después, más adelante, tendremos la oportunidad de sentarnos, tomarnos un jugo allá en República Dominicana, sentarnos ahí afuera en el andén o allá afuera de la iglesia, nos sentamos a conversar y ahí entonces les contaré otros poquitos de mi historia. Gracias a todos ustedes por interesarse en la historia de este servidor. Espero que mi historia le ayude a usted en su vida espiritual para crecer, para que entienda que Dios cuida de usted. Ahora en esta noche vamos a abrir la palabra de Dios, que es lo que realmente es importante. El tema de esta noche es el mensaje de Dios para su iglesia. Por favor, inclinen sus rostros conmigo, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos muchas gracias, oh buen Dios, porque cuidas de nosotros. Gracias porque nunca nos abandonas. Gracias, Señor, porque ahora estamos aquí en este lugar dispuestos, Señor, para escuchar tu palabra, para poder, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable directamente a nuestras mentes y a nuestros corazones. Ayúdanos, bendito Dios, a confiar en ti, a buscarte y a anhelarte.
Ayúdanos a honrarte y a glorificarte como el único Dios que eres en todo el universo. Y permítenos, Señor Jesús, en esta noche, a través de tu palabra, entender lo que tú quieres para nosotros, para mejorar, para crecer, para tu honra y para tu gloria. Bendice a cada persona que está conectada en esta pantalla, en esta hora, donde quiera que se encuentre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El libro de San Juan, capítulo 6, versículo 67. Jesús le hace una pregunta a sus discípulos, una pregunta que a mí me inquietó mucho cuando la leí la primera vez. Dice la palabra de Dios para esta noche. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Y para poder responder esta pregunta de por qué Jesús le hizo esta pregunta a sus discípulos, ustedes pueden leer todo el capítulo 6 y ustedes se van a dar cuenta que llega un momento donde Jesús comienza a hablarles de que Él es el pan que descendió del cielo. Dice la Escritura que Él, hablando esta palabra, muchos decían que la palabra era muy dura de ser escuchada. Pero permítanme entonces en esta noche entrar a la condición nuestra para poder entender por qué las personas, cuando nos alejamos de Jesús, decimos que la palabra es muy dura. Y estoy hablando directamente a los miembros de la iglesia, porque resulta que la pregunta que Jesús está haciendo se la hizo a sus discípulos, a los que caminaban con Él, a los que decían creer en Él, a los que vivían con Él, a los que comían con Él. Jesús le pregunta a sus discípulos y les dice, ¿queréis acaso iros vosotros también? Vamos a pasar directamente al mensaje de Dios para su iglesia. Yo sé que ustedes saben a dónde los quiero llevar en esta noche. El libro de Apocalipsis, capítulo 3. Libro de Apocalipsis, capítulo 3. El libro de Apocalipsis, después del capítulo 1, en parte del capítulo 1, sí, en el capítulo 2, empieza el mensaje a las 7 iglesias. De las 7 iglesias, solo hay una iglesia que usted puede decir que es una iglesia perfecta, que es la iglesia de Filadelfia. Y si usted se pone juicioso en la historia a averiguar el tiempo en el que existió la iglesia de Filadelfia, pues lo discutiremos entonces después cuando usted haya encontrado la respuesta. Luego viene el mensaje a la Odisea, que es la iglesia para el tiempo final. Y eso nos está incluyendo a nosotros, porque yo lo he repetido durante toda esta semana y le agradezco muchísimo a Dios que puso en la mente del hermano, creo que es Michael, quien tuvo el poema, porque el poema viene muy acorde a lo que estamos viviendo nosotros, que es que nosotros somos los hombres y mujeres de Dios para el tiempo del fin. Nosotros ya estamos viviendo en la recta final de este mundo. Nosotros debiéramos de estar enfocándonos en levantar nuestras manos para recibir a Cristo en el cielo. Pero resulta que en la iglesia de la Odisea, o sea, en nuestra iglesia, sucede algo bien interesante. Versículo 14 dice, y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de toda la creación de Dios dice esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Escuchen con atención, porque Dios nos está hablando a nosotros, que somos su iglesia, y nos está diciendo a nosotros que nosotros somos tibios. Saben, durante mucho tiempo, antes de hacer lo que hice para el tema en esta noche, durante mucho tiempo, yo simplemente tomé literalmente la parte de que somos tibios en cuanto a que no somos ni frío ni caliente. Todos sabemos que lo que no es ni frío ni caliente es tibio. Pero resulta que cuando me voy al diccionario a buscar la definición de la palabra tibio, escuchen con atención lo que dice. Lo primero es lo que siempre pensamos. Dice que no es o no está frío ni caliente. Pero la segunda definición que aparece en el diccionario a mí me impactó muchísimo porque dice de la siguiente manera, que se comporta con indiferencia y se muestra poco fervoroso o poco afectuoso. Es en este sentido que Dios nos está hablando a nosotros, que nos estamos mostrando con indiferencia, que nos estamos mostrando poco fervorosos, que nos estamos mostrando
personas desinteresadas ante Él. Y es por esto que Dios tiene que escribirle un mensaje a su iglesia y decirle a su iglesia: ustedes me miran a mí, pero me miran con indiferencia. Ustedes me buscan a mí, pero me buscan sin fervor. Ustedes me tienen a mí, pero a la final no me usan, no me llaman, no me buscan como realmente yo deseo que ustedes lo hagan. Es en ese contexto que Apocalipsis 3 está diciéndonos a nosotros que somos tibios, personas que nos estamos comportando con indiferencia ante Dios. Versículo 14. Escuchen con atención, porque esto es muy importante para nosotros. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo ¿qué? Necesidad. Escuchen con atención. ¿Por qué el Señor le está hablando a su iglesia para el tiempo del fin? Y le está diciendo que somos indiferentes, que no somos fervorosos, que no lo estamos buscando a Él como lo debemos buscar, pero la razón es porque nosotros creemos que somos ricos y que nos hemos enriquecido y que de ninguna cosa tenemos necesidad. Literalmente, nosotros como pueblo de Dios, los adventistas del séptimo día, que somos el pueblo de Dios, y siempre voy a mencionar esto, la organización de la iglesia no es el problema. El problema somos nosotros, los miembros de la iglesia, los que componemos la iglesia, que creemos que por llevar el nombre de adventistas del séptimo día ya somos salvos, que eso es todo lo que nosotros necesitamos hacer para ser salvos. Que nosotros, si tenemos los 10 mandamientos y no los guardamos, pero predicamos sobre los 10 mandamientos y decimos: es que nosotros somos el pueblo adventista del séptimo día, el pueblo de la profecía bíblica que está en Apocalipsis capítulo 10. Nosotros guardamos los mandamientos de Dios. Y muchas veces nuestra boca habla demasiado orgullo referente a quiénes somos, mas nuestra vida está en indiferencia para con el Dios de nosotros como pueblo. Y es aquí donde Dios llama la atención de su iglesia. Y Dios le dice a su iglesia: no sean indiferentes, no me busquen sin fervor. No digan que son ricos, porque el hecho simplemente de pertenecer a la iglesia no los va a salvar. El que los salva soy yo, el que les dio la salvación soy yo, el que los cuida soy yo, el que tiene el poder soy yo. Simplemente he dejado la institución, la organización, porque la organización levantará los 10 mandamientos de Dios. Y ustedes como pueblo de Dios tienen que vivir según lo que yo le entregué a mi pueblo. Pero como miembros de iglesia, pastores, ancianos, laicos, miembros de iglesia, directores de iglesia, nosotros tenemos que entender que debemos dejar la indiferencia para con Dios. El versículo 17, no termina allí. Dice Jesús: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Es decir, nos creemos ricos, pero sin buscar a Dios con fervor, con humildad, con el honor que Él se lo merece, sin dejar de buscar a Dios, sin indiferencia. Nosotros no tenemos absolutamente nada, por más que seamos parte del pueblo de Dios. Y noten lo que sigue diciendo el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Y aquí viene el versículo que a mí me encanta, dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Escuchen, porque Dios nos está hablando este mensaje a nosotros que somos su iglesia, para que nos arrepintamos de nuestro mal proceder, para que nos arrepintamos de haber sido hasta hoy indiferentes ante Él. Este mensaje está dado para la iglesia.
Yo leí ayer, o mencioné más bien el versículo 20, aquí lo tienen, se los voy a leer literalmente como está en la escritura. Dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Miren lo que Cristo le está diciendo a los miembros de su iglesia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Saben por qué Jesús nos dejó escrito este mensaje a su iglesia? Porque Jesús quiere que cumplamos a cabalidad el mensaje que Él nos entregó, que vivamos el Evangelio, que lo busquemos a Él como el Todopoderoso, como el Dios Creador, como el que merece la honra, la gloria y la alabanza, que nos acerquemos a Él de la manera correcta, que entendamos que nosotros sin Él no podemos, que no llevar un nombre no es suficiente. Tenemos que servirle, tenemos que honrarlo, tenemos que arrepentirnos día tras día, porque muchos de nosotros hemos pensado que somos santos. Oh, querido, déjame decirte algo. Uno de los pecados más grandes castigados en la Biblia es aquel que se cree santo. Y si ustedes no me quieren creer, búsquenlo en la escritura. Se llama la rebelión de Coré. Está en el libro de Éxodo. Y si ustedes lo quieren ampliar, búsquenlo en el libro Patriarcas y Profetas. Se titula así, La rebelión de Coré. Muchos pensamos que Coré, Dios le abrió la tierra para que se lo tragara porque era un hombre malo. No, señores, no era un hombre malo, era un hombre justo, era un hombre honorable. El problema de Coré fue que se creyó más santo que Moisés y creyó que él era el hombre a quien Dios tenía que haber llamado para dirigir el pueblo. Nosotros no somos ricos, somos pobres. Y porque somos pobres, necesitamos comprar de Cristo lo que nosotros nos falta en nuestra vida. ¿Qué dice Cristo que nos falta? Dice que nos falta oro refinado para que seamos ricos reales. Dice que nos faltan vestiduras blancas para vestirnos y que no se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Dice que nos falta a nosotros también ungirnos nuestros ojos con colirio. ¿Para qué? Para que veamos. ¿Y ustedes creen que Dios le habla a su iglesia porque su iglesia no está viviendo así? ¿O simplemente por asustarnos? No. Dios nos está hablando así porque esa es nuestra condición. Yo no tengo la oportunidad de conocerlos personalmente y le deseo de todo corazón que en sus iglesias no se vean estos problemas, pero yo he estado en muchos lugares donde en las iglesias usted abre el manual de la iglesia, usted abre la Biblia, usted abre el espíritu de profecía y lo primero que usted hace es ganarse enemigos, porque no estamos actuando de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay personas que quieren dirigir en la iglesia, mas no bajo la voluntad de Dios, sino bajo la voluntad humana. Y por eso Dios nos está reprendiendo. Por eso en esta noche Dios nos está hablando como iglesia. Tenemos un trabajo que hacer, pero ese trabajo necesita que nosotros entendamos nuestra condición y que debemos comprar de Cristo lo que nos falta. ¿Dónde vamos a comprar nosotros de Cristo lo que nos falta? Aquí es donde me encanta. La escritura es una cosa maravillosa. Dios no te da una palabra sin darte las respuestas que tú necesitas para poder cambiar. La Biblia dice en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Y Cristo dice que de Él debemos comprar. Y Cristo nos está diciendo que es en las escrituras donde nosotros encontramos todo lo que debemos comprar de Él, porque las escrituras son las que dan testimonio de Él. El problema está aquí. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Todo el que ha dado estudios bíblicos se sabe este versículo de memoria. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice así, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto. Yo les expliqué que Santiago, cuando habla en el propósito de las pruebas, la palabra perfecto que realmente se traduce ahí es maduro de carácter. Es decir, la palabra de Dios nos ayuda a nosotros a que seamos maduros de carácter, enteramente preparados ¿para qué?
para toda buena obra. Pero la palabra de Dios sirve para 4 cosas. 4, según nos lo está diciendo segunda de Timoteo. Dice, instruir, enseñar, redarguir y corregir. Y todos sabemos lo que instruir significa. Todos sabemos lo que enseñar significa. Todos sabemos lo que corregir significa. Pero ¿sabemos lo que significa redarguir? Pues yo me tomé el trabajo de averiguar qué significa redarguir. Y la definición de redarguir es algo sencillo. Dice, arguir en contra de los argumentos de una persona. Así que me fui al diccionario y busqué qué significa arguir. Y dice, argumentar en favor o en contra de algo. Entendamos esto. La palabra de Dios, cuando llega a nuestra vida, llega para hacer esto. Compenetrarse con nosotros para servirle a Dios de la manera correcta, pero antes de poder compenetrarse, la palabra de Dios empieza a chocar con nuestras ideas, lo que nosotros creemos que está correcto y que hemos venido haciendo por años y años y años, pero a Dios no le sirve. La palabra de Dios viene a arguir contra nosotros, a redarguirnos, es decir, a tomar todas esas cosas que no nos sirven y empezar a aplastarlas, a quitarlas de nosotros, porque a Dios no le sirven. Y es ahí donde está el problema con nosotros, porque resulta que muchas veces cuando la palabra de Dios viene y empieza ese proceso de choque con nosotros, no queremos dar nuestro brazo a torcer. Queremos seguir siendo como somos. No queremos arrepentirnos. No queremos entender que no importa los años que llevamos en la iglesia, seguimos siendo pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos de su palabra para ser cada día maduros espiritualmente, para ser mejores, para poder buscarlo a Él con el fervor, con el amor, con la gloria que Él se lo merece. Y noten lo que dice el deseado de todas las gentes, la página 357. Porque nosotros empezamos este tema con una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Recuerdan cuál fue esa pregunta? ¿La recuerdan? ¿Acaso queréis iros vosotros también? Escuchen con atención lo que dice el deseado de todas las gentes. Jesús les dijo claramente, hay algunos de vosotros que no creen. Y añadió, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Él deseaba que comprendiesen que si no eran atraídos a Él, era porque sus corazones no estaban abiertos al Espíritu Santo. Por las palabras de verdad, estaba separando el tamo del trigo, porque eran demasiado vanos y justos en su propia estima para recibir reprensión, y amaban demasiado el mundo para aceptar una vida de humildad. Muchos se apartaron de Jesús. Muchos están haciendo todavía la misma cosa. El alma de muchos es probada hoy como lo fue la de los discípulos en la sinagoga de Capernaum. Cuando la verdad penetra en el corazón, ven que en su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Ven la necesidad de un cambio completo en sí, pero no están dispuestos a realizar esta obra de negarse a sí mismos. Esto es preocupante, porque este mensaje está dado para nosotros, que somos la iglesia de Dios. Sabemos que tenemos que cambiar. Sabemos que en nuestra vida hay cosas que a Dios no le sirven y somos conscientes de eso. El problema es, según lo dice el espíritu de profecía, que nosotros no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos para poder que Dios haga su obra en nosotros. Y durante esta semana a mí me invitaron a una semana de crecimiento espiritual. Y es por eso que yo no puedo dejar este tema a un lado, porque para crecer nosotros tenemos que reconocer que estamos fallando en algunas cosas
y cuando reconozcamos, nos regresemos a los pies del Señor y podamos buscarlo con humildad en nuestros corazones para que Él sea glorificado a través de nuestra vida como Él desea hacerlo. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21, menciona cuál es el problema que nosotros tenemos. Dice que Elías reunió a todo el pueblo de Israel cuando el pueblo estaba en apostasía y les hizo una pregunta y les dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle a él. Pero si ustedes creen que Baal sigue siendo Dios, entonces síganlo a él. Y dice que el pueblo no respondió nada. El pueblo solamente aclamó a Dios como el Señor y Creador después de que Elías oró y descendió fuego del cielo. Pero el pueblo estaba dividido entre dos pensamientos. Ahora, querido hermano que me estás escuchando en esta hora, no pienses que yo he traído este tema para regañarte, ni mucho menos, no. Mi deseo es, y al predicar, mi objetivo es que tú puedas entender que Cristo nos ama tanto que necesita que nosotros le busquemos con todo nuestro corazón para que podamos ser salvos. Yo no te conozco aquí en persona, no he tenido la oportunidad de relacionarme contigo, pero si yo no me puedo relacionar contigo aquí, qué maravilloso es que en el reino de los cielos podamos encontrarnos y decir, mire, usted no me conoce, pero usted estaba predicando acerca de lo que debemos hacer para acercarnos al Señor. Y mire, el Señor me tocó, el Espíritu Santo me habló y yo estoy aquí hoy. Esa es la satisfacción más grande que yo podría tener. Que nosotros como pueblo de Dios que somos, podamos disfrutar de la eternidad. Ahora, Cristo le está hablando a su iglesia y este mensaje es específico para la iglesia del tiempo del fin. Lo que nos lleva a entender a nosotros que si ese es el último mensaje para la última iglesia, entonces nosotros estamos incluidos ahí y realmente necesitamos que Cristo nos use, nos cambie, nos transforme, nos ayude a encontrarlo a Él como Él se lo merece, de tal manera que nosotros podamos decir, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ese es el plan de Dios para tu vida. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Ese es el mensaje que Dios le dejó a la iglesia. El mensaje de Dios para la iglesia lo resume el versículo 19 y el versículo 20, donde Jesús dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él cenará conmigo. ¿Saben? Jesús le hizo la pregunta a sus discípulos, ¿queréis iros también vosotros? Pero yo quiero que ustedes me acompañen a leer la respuesta de sus discípulos, porque es mi deseo y mi oración que esa sea nuestra respuesta como iglesia hoy día para el Señor. ¿Será que el Señor nos estará preguntando a nosotros si queremos irnos nosotros también? ¿Será que ese es el deseo del Señor en esta noche? Preguntarnos a nosotros si nos queremos ir nosotros también. Pues si esa es la pregunta del Señor y tú quieres darle una respuesta al Señor afirmativa de que Él es quien debe estar a nuestro lado porque nosotros queremos estar con Él, pues mira lo que dice San Juan capítulo 6, versículo 68. Solo un versículo después de la pregunta de Jesús, dice el apóstol Pedro, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Esto es una respuesta especial, esto es una respuesta espectacular, porque solo los que hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con el Señor, cuando el Señor nos haga esta pregunta, podremos responderle, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios.
Que nuestra respuesta sea la misma respuesta que le dieron sus discípulos a Jesús. Jesús le está enviando un mensaje a su iglesia. Jesús necesita que su iglesia, nosotros los miembros de su iglesia, nos arrepintamos de nuestros pecados, nos arrepintamos de nuestra indiferencia, nos arrepintamos de nuestro poco fervor. Y al hacer esto, nosotros podamos decirle al Señor con toda humildad, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Señor, ¿a quién vamos a ir? Si solo tú puedes salvar nuestras vidas, si solamente tú puedes salvar nuestro matrimonio, si solamente tú puedes salvar mi familia, solamente tú puedes rescatar a mis hijos, solamente tú puedes, Señor Jesús, guiar mi vida hacia un lugar seguro. Solo tú puedes, Señor, porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Si en esta noche, al escuchar este tema, el Espíritu Santo ha estado tocando tu vida una vez más, y tú deseas decirle, Señor, yo reconozco, Señor, que de pronto he actuado con indiferencia hasta este día, que no he tenido el fervor suficiente para adorarte como tú te lo mereces. Señor, si no he sido el cristiano que tú quieres que yo sea, si no he sido el hombre o la mujer que tú quieres que yo sea, si hoy te he fallado, Señor, como lo dice el versículo 19, te doy gracias por tu reprensión, te doy gracias porque me amas y quieres salvarme. Y estás tocando la puerta de mi corazón, Señor. En esta noche yo decido abrirte la puerta de mi corazón. Lo interesante es que ese versículo fue dado para la iglesia. ¿Habrá en esta noche algún hermano de la iglesia que quiere abrirle la puerta de su corazón al Señor? Pues si ese es tu deseo y tu anhelo en esta noche, yo quiero orar por ti en esta hora. Padre bendito, una vez más te damos gracias. Gracias, Señor, porque mientras nosotros tengamos vida, nosotros tenemos la oportunidad de corregir nuestro caminar a través de la influencia y la guía del Espíritu Santo para honrarte y glorificarte como solo tú te lo mereces. Perdónanos, Señor, si hasta este día hemos hecho lo malo delante de tus ojos. Si hemos creído, Señor, que somos ricos o que somos santos y nos hemos olvidado de buscarte con fervor y la indiferencia ha tomado nuestra vida cristiana, te pedimos que nos perdones, Señor. Te pedimos que nos ayudes a obtener de ti oro refinado en fuego. Te pedimos que nos ayudes a obtener de ti vestiduras blancas y que unjas nuestros ojos con colirio para poder verte, Señor. Que nos permitas en esta noche ser perdonados de cualquier pecado que hayamos cometido y que nos permitas, oh buen Dios, a partir de este momento poder cenar junto a nuestro Señor Jesucristo. Bendice a cada persona que se ha conectado, Señor. Nosotros queremos crecer espiritualmente, no para que los hombres nos vean. Queremos crecer espiritualmente para honrarte y para glorificarte a ti. Pues eres un Dios maravilloso, no hay nadie como tú en el universo entero, Señor. Te damos gracias porque nos das esa oportunidad. Si en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo ha estado tocando los corazones de mis hermanos allá en República Dominicana o donde quiera que se encuentren, yo te suplico, Señor Jesús, en esta hora, que les des el poder de tu Santo Espíritu para que sus vidas puedan ser guiadas, Señor, cada día, mejorando, creciendo, honrándote como lo mereces, para que todo aquel que se relacione con ellos pueda decir, he aquí un siervo de Dios. Gracias por permitirnos ser parte de tu iglesia para el tiempo final. Gracias por permitirnos, oh Dios, conocer tu mensaje y tu evangelio. Ayúdanos a vivir de acuerdo a los principios que nos has entregado y que tu nombre sea glorificado por toda la eternidad. Es nuestro deseo y nuestra oración en esta noche, en el bendito y maravilloso nombre de Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.